Viernes, ya comenzó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, Julio Patán y Alejandro Rosas nos presentarán su proyecto conjunto más reciente. Se trata del simpaticísimo libro México Bizarro 2, en el que nos muestran cómo funciona el teatro del absurdo mexicano. Va a escuchar usted las fabulosas historias absurdas, bizarras que hay en este país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, ya es viernes y hoy vamos a tener una muy interesante charla con Alejandro Rosas, quien junto con mi compañero y amigo de esta mesa, Julio Patán, escribieron juntos la segunda parte ya de México Bizarro. Es un viaje alucinante por distintas épocas y personajes de nuestro país, en el que los autores cuentan con gran sentido del humor algunas de las muchísimas anécdotas de diferentes personajes mexicanos que rayan o son francamente el absurdo, tales como la del pepenador millonario, el portero secuestrador, el poeta caníbal o aquella vez que vino Queen y odiaron tanto la burocracia mexicana que juraron nunca volver. Así que Julio y Alejandro, es un gusto tenerlos. Querido Leo, Julio, como siempre, hoy un placer. eres Hoy soy anfitrión e invitado. Para que veas. Junto con nuestro querido Alejandro Rosas. Leo, ¿Cómo están? Oigan, qué bárbaros. Es que ustedes venden libros como Biscuits de aquí de Álvaro Obregón. Es que le fue bien, fíjate, a México Bizarro 1 le fue muy bien. Muy verdad. bien. Sí. Entiendo que es el libro de Planeta más vendido, ¿no? De no ficción, sí. De no ficción, sí, ¿no? Sí. Sí, la verdad fue un fenómeno. Sí. Siempre es un poco inexplicable por qué los libros se venden, hay que decir Sí. eso. Digo, salvo fórmulas muy probadas como Harry Potter o así. Sí. Pues, bueno, que en principio también fue un misterio porque se vendió tanto, No, ¿no? claro. Luego se convirtió en una franquicia, pero... Bueno, ¿cuántas editoriales lo rechazaron? Claro, No, sí. pero siempre hay algo raro, ¿no? En el hecho de que tenga éxito un libro y este pues se enganchó, diría yo, con... Es no que sé, está buenísimo, ¿no? Porque pues, sí, son anécdotas que, Sí. ¿no? Aparte te lo lees, la verdad, ahí en el baño, Sí. una por día, en desorden, si Es que quieres. y es divertidísimo. Mira, yo creo que al final también ese es, para la vorágine de los tiempos que vivimos, todo es Sí. con una velocidad, todo se mueve a una rapidez increíble. Esta facilidad de leerte en 5 minutos, Exacto. una de las historias son 90. Exacto. Cada una, ya desde la otra vez lo probamos, son 5,000 caracteres más o menos por historia. Sí. Estamos hablando de una columna de periódico. Exacto. Entonces, ¿qué te gusta? 10 minutos a lo mucho si Sí, quieres llevártela con calma. Sabrosísimo. Entonces te da, no solamente es el asunto de leerlo rápido y poderte ir con un buen sabor de boca o una historia grata o algo que te haga reír, sino que además yo creo que también de pronto caímos mucho en la nostalgia. Sí. Los lectores y nosotros, sin querer queriendo, como diría el chavo, que por ahí debe de estar en alguno de nuestros En algún México momento, bizarros, sí. claro. Porque vienen distintas épocas. Como dice, hay mucho, yo creo que mucho de los años 80, de los 70, Sí. de los 90. Nuevamente, como fue el 1, el número 2 no es coyuntural. O sea, si la gente está esperando ahora que 90 historias de todas las historias bizarras que nos ha dejado la 4T. De los últimos 5 meses. De los últimos 5 días. Exacto. Eso no viene. O sea, viene. No hay nada de eso. Vienen historias, sí, de lo que ha sido, por ejemplo, López Obrador en otros momentos de la historia, del conflicto, por ejemplo, con Fox, cuando Juárez contra Madero, lo del cuadro y demás, pero no es coyuntural. Yo creo que eso es muy importante Muy decirlo. importante. Entonces tenemos desde la historia del osito panda, de todo lo que desató en 1981. Ese está en el 2. En el 2. O, por ejemplo, la visita de Queen, que es un desastre absoluto. A ver, ahorita entramos. Ahorita entramos. Pero yo quiero preguntarles, para ustedes sí fue una sorpresa el éxito de México Sí. Bizarro, ¿no? O sea, sí, nunca se imaginaron la resonancia que iba a tener. No, la verdad no. Es O sea, decir, dijeron, se va a vender bien, supongo que se divirtieron como enanos escribiéndolos, ¿no? Mucho. Pero, ¿no? fíjate que el que sí lo vio, debo decirlo, es nuestro editor, que es Gabriel Sandoval. Sí. O sea, Gabriel en el volumen 1, en el momento en que estábamos
digamos, planificando el libro, o sea, armando metiendo el unos índice. whiskies en mi casa. En esas reuniones importantísimas. Sí, a medio chile, ¿no? Pero él dijo, estábamos hablando, Ross y yo lo hemos contado otras veces, de anécdotas raras de la historia de México, que siempre nos ha gustado eso, ¿no? O sea, pero por diversión. Y dijo, hueones, porque es chileno. Dice, hueones. Eso es un libro. Y nosotros incluso le dijimos, güey. O sea, chúpate otra. No, les mando el lunes el contrato, no sé qué. Y ahí mismo empezamos a hacer como un índice. Sí. Ese fue el volumen 1. Entonces él estuvo siempre seguro de que iba a ser un fenómeno. Fíjate, ¿no? El ojo del editor. Tuvo buena visión. Así es. Y el 2, pues salió ya naturalito. Dice. Salió muy natural. Yo creo que está más redondo porque el otro fue como atropellado en el sentido. Sí. Un día estamos bebiendo whisky, nos pasamos de whisky, sale un libro, hacemos el índice, lo estamos entregando 3 meses después. Y aquí, después del éxito, ya teníamos la idea de hacer un segundo. Entonces, como que seleccionamos las historias con más cuidado, las trabajamos con más cuidado. E incluso nos sirvió mucho, pues hicimos una gran gira hace 2 años por todo el país o muchos lugares. Parte, sí. Y entonces la gente, por ejemplo, viene una historia muy buena en el 2, que es Venga, empecemos ya con la del tiburonario de Mazatlán. A ver. Que se titula Sharknado. Como esta película donde ya ves que hay tiburones en los tornados y de pronto pues te atacan por el cielo y te atacan por el mar. Pues haz de cuenta, resulta que es una obra que no me acuerdo cuál administración, ahí vienen todos los datos, en Mazatlán, que deciden, bueno, tienen su acuario muy bonito, vamos a hacer un tiburonario. Y entonces una obra que pon tú costaba 10 millones para hacerla en 6 meses, terminó en 100 millones en 5 años. Qué raro. Rarísimo. Qué raro. Bueno, entonces ya... ¿No construyeron los propios tiburones? Bueno, ¿o qué? Se llama El tiburonario de Dos Bocas. No es. No. Bueno, entonces terminan el tiburonario con unos acrílicos maravillosos para que tú veas. Son como 20 especies, 25 especies de tiburones. Sí. Y como al mes de inaugurado, obviamente la inauguración muy al estilo de los políticos mexicanos fastosos, como si estuvieran inaugurando, no sé qué te gusta, el Partenón, o qué cosa, era el tiburonario. Entonces, al mes empieza a quebrarse el acrílico de uno y se rompen. Y entonces, ¿Qué pasó? Pues bueno, de pronto la Sharknado. ciudad, la parte cercana donde estaba el tiburonario, pues se empezó a inundar. Poco faltó de que los tiburones se salieran y anduvieran ahí en las calles. Nada más que tuvieron chance. ¿Lo pudieron contener? No, bueno, no, se salió todo el No, agua. no. Lo que pudieron hacer fue A los tiburones, el digo. super protocolo de, güey, cámbialos de La gran obra que iba a Y hacer además el ya se Está acabó cerrado. el- O sea, ya no lo ¿Y volvieron a los abrir. tiburones que los volvieron a echar al mar o qué? Creo que los tienen ahora en el acuario. Ok. Pero desastre, no hay responsables, se gastó como 3 veces más. El constructor, el contratista que se contrató, valga la expresión, para hacer, digamos, la pecera, dijo, pues ya es que yo nunca había hecho peceras. A mí me dijeron, pon aquí un estanque, pues yo lo puse. Bueno, pues sí, No, ¿por qué no? a la mitad, Exacto, sí. claro. Todos los vicios ocultos de las obras públicas en México lo tiene el tiburonario. tiburón. Y ese nos los contaron. Estando en Mazatlán. Sí. Sí. ¿Quién se qué? Sí, Se les acercó fíjate, un cuate, sí, la gente de pronto no dejen de contar cuando, no sé qué, ¿no? A mí me pasó también varias veces, incluso en redes sociales. O sea, Sí. mensajes así directos de, oye, pues que no se te olvide, ¿no? Y ahí agarramos varias A ver, una, historias. por ejemplo. Bueno, me recordaron, que tendría que haberla tenido presente, pero me la recordaron en Monterrey, la del Gato Ortiz, es decir, nuestro portero secuestrador. Claro, el Gato Ortiz, que estaba Está todo tatuado, ¿no? todo tatuado. O sea, sí tenía pinta de secuestrador. Oh, bueno, no, o sí, sea, neta, no, sí. Bueno, Sí. lo más bizarro de esa historia, quizá, no lo más bizarro. Que lo agarraron en fuera de lugar. Bueno, al portero. No, es que apenas le dictaron sentencia el año pasado. Oye, Es pero decir, lleva muchos años. muchísimos años. O sea, también es un retrato del sistema de justicia mexicano, ¿me explico? Correcto. Eso es lo más bizarro tal vez que tenemos. Sí. Bueno, en cierta ¿Pero competencia. cómo lo agarraron? A ver, recuérdame. Bueno, lo que pasa es que él, fíjate, es como una cadena Era de el desgracias. portero de Monterrey. Sí. Buen portero. Bastante buen portero, Sí. llegó incluso a la selección en algunos Sí. partidos amistosos, estuvo en varios equipos más de primera división, con buen éxito, Sí. tipo con virtudes, digamos. Sí. Y lo detectan en el control antidoping. Entonces, lo suspenden y entra en una especie de declive aceleradísimo, se desarrolla una adicción a la cocaína, Sí. empieza a perder todo el dinero, no gana dinero, por supuesto, pues Sí. está suspendido, ¿no? Está dado de baja y entra en contacto con una red de secuestradores.
Tal cual, en los peores años de Monterrey, De además, Monterrey, ¿no? de sí. inseguridad. Entonces él lo que hacía, aprovechando, digamos, su estatus, por decirlo así, era entrar en contacto con la gente de lana de Monterrey, Ok. o con su papel de famoso y no Sí. sé qué, y pasarle esa información a la banda de De quién secuestradores. tenía, de Sí. dónde estaban. Las rutinas, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta que entraron y lo detuvieron, me explicó, junto con varios miembros más de la banda. Entonces entró a prisión en una de los motines del año pasado en las cárceles de Nuevo León. Además, salió muy lesionado porque El lo gato. golpearon, sí, muy Le golpeado. metieron foul. Sí. Entonces, pero digo, son historias delirantes, ¿sí me explico? O sea, es una cosa verdaderamente alucinante. Sí. Recordamos otra deportiva, que es cuando se incendió el Parque Asturias, ¿sí? Ajá. El Parque Asturias, en los años 30, acababa de llegar el exilio español, por eso me acuerdo, era la infraestructura deportiva de este país. ¿En dónde estaba el Parque Asturias? Estaba donde ahorita está precisamente el supermercado que se llama Sucursal Asturias. Es Ajá. decir, ahí por la central de Abastos y por esa parte, si recuerdo bien. Ok. ¿no? Entonces, lo que hicieron fue... Era un deportivo. Pero era mucho más que eso. El Asturias pues, era uno de los grandes clubes mexicanos. sí. Ya del fútbol profesional, Del además. fútbol profesional, Sí, crearon sí. un estadio que en aquel entonces era un récord de asistencia, 25,000 personas podían caber. Sí. El partido inaugural fue contra el Botafogo de Leónidas da Silva, o sea, era un partidazo, o sea, era una cosa muy importante. Y alrededor era un complejo deportivo súper profesional, ¿eh? O sea, había canchas de squash, de tenis, había albercas. Y lo inauguraron los asturianos, a gente de Asturias que venía Claro, de Asturias. de la inmigración De la española, inmigración. pero del anterior, no del No de no los del exilio. republicanos. Sí. Entonces, bueno, con Fernando Marcos como árbitro, Nada. hay un partido contra el Atlante, Sí. empieza una madriza en la tribuna, porque marcó un penalti. Don Fernando. Sí. Ajá. Incendiaron el estadio. O sea, quedó carbonizado. El gran... Que en ese entonces los construían de De madera. madera. Las gradas eran de madera. Bueno, acabó carbonizado. Don Fernando Marcos, que bueno, tuvo una larguísima carrera en esta empresa y como periodista escrito y etcétera. Sí. Le echó la culpa a los exiliados españoles. Decían que eran infiltrados comunistas. Que debían pedir perdón. Sí. Pero sí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, ¿no? Es que así de raro es este país. Esa no me acuerdo. Yo no la tenía en el radar. Bueno, hay otra de la gustada sección. Me voy a huelga de hambre de Salinas de Gortari. Hay un capítulo que dedicamos ahora a solidaridad. Sí. ¿Te acuerdas aquella canción de los artistas de Solidaridad, venceremos? Y toda esa campaña Creo que la hizo Isaac Chertoriski, a quien le mando un gran saludo. Bueno, Un abrazo. Y es de la gente que nos ve. Sí. Así que. Se proyectaba el Pero video, creo que sí lo hizo. creo que a las 6 de la mañana después del himno nacional, siempre invariablemente durante como un año. Luego aquellos comerciales de Don Pedro, ya llegó la Sí, luz, y claro. que uno ponía un peso y el La gobierno ponía lágrima dos, de. todo Sí. Bueno, entonces, exactamente para celebrar que Salinas había llevado la luz a Valle de Chalco, deciden hacer como una ceremonia del Fuego Nuevo. Entonces, el presidente decidió... El fuego. Sí, y te voy a decir por qué, porque llegaron con antorchas. Bueno, ahorita te explico. Pero además dijo, quiero pasar la noche ahí en Valle de Chalco. Y entonces, obviamente, pues eran casas horripilantes, pues llegó el Estado Mayor Presidencial y una casa que era de lámina, le pusieron techo, mosaico, las puertas, los baños, o sea, la dejaron ir, era... Era la suite presidencial de Chalco. Como le dijeron a Carranza en Tlaxcalantongo cuando le pusieron su choza, exacto. por esta noche será esta choza el Palacio El Nacional. Palacio Nacional. Bueno, Sí, se la sí. dejaron perfecta a la señora, pues la señora feliz, ¿no? Oye, Y ahí- no se la vayan a enseñar al señor presidente actual, ¿eh? Porque en una de esas. ¿Se vuelve a mudar? Creo que ya vive en Palacio, ¿no? Sí, ya vive en Palacio. Bueno, pero total que entonces ya tiene ahí su casa el presidente para pasar la noche. La ceremonia, pues sí, todo estaba apagado. Él agarró el switch, prende y va la luz. Y entonces un grupo de, pues, entre danzantes y eso, llegaron con antorchas y prendieron fuego al símbolo de solidaridad y a la palabra solidaridad ahí sobre el llano. Fue una fastosa. Sí. Pero resulta que una vez que se va Salinas, a la señora ya no le devolvieron la casa. Porque querían hacer el Museo de Solidaridad. Entonces, supuestamente le prometieron otra casa y un trabajo en otro lugar que nunca le dieron.
Y ahí se quedó la casa porque al final terminó siendo una oficina más burocrática de las oficinas de Solidaridad. La casa ya toda remozada quedó en manos del gobierno. La señora se quedó sin casa que tanto le había costado. No, es una historia... Eso ya es bizarro. Es bizarro, pero mala onda. Totalmente. No, qué horror. No le No, regresaron no. ya estaba chañadita y todo. Todo, Sí. todo. O sea, le pusieron banqué. Le hicieron una casa, no uno de estos lugares improvisados que en ese entonces, estamos hablando de 1992, 93. ¿Y qué tal era habrá todo esto. dormido Salinas en... Híjole, no me lo, la verdad no sé. ¿Te imaginas a Salinas? Yo espero que al señor presidente le hayan dado algo para Un dormir. atolito. No, como su caldito en Agualeguas, ¿no? Cuando Esa la huelga- tienen, esa está en en la Bizarro. UNDO En la tiene UNDO. la de la huelga de hambre de Sí. Salinas que duró como 37 minutos. Aquí viene la Exacto, de Javidú. Eso sí, ahí sí llegamos hasta Javidú. Pero Javidú, ¿cuál de todas? No, La que encontraron la libreta de la señora. Exactamente. La libreta de la señora no tiene desperdicio, ¿no? En el México Me bizarro. permití llamarla sí merezco adelgazar, sí merezco adelgazar, sí merezco adelgazar. O sea, aclaro que esa la hice yo. Por si hay represalias que no sean contra Alejandro Rosas, porque sí nos metimos con los gobernadores del sexenio pasado. No, porque, bueno, fuente inagotable. Era inagotable. ¿no? Inagotable. Inagotable. O sea, unos casos de corrupción grotesca, digamos, Sí. empezando por el de Javidú, Sí. de Javier Duarte. Hasta ahí sí llegamos. Es decir, A ver, sí pero nos cuenta metimos la historia. bueno, Javier Duarte, recordemos que se llevó algún dinerito del Estado mexicano, bueno. algún dinerito, ¿no? Terrenos en Valle de Bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando por fin la justicia mexicana lo decide perseguir y procesar, Se pela. se pela, ¿no? Entonces estuvo perdido un rato muy largo. Sí. Después fue detenido, pero su esposa no. Ahora, en una de las muchas propiedades que tenían, una en la colonia del Valle, se encontró una cajita así con cosillas, ¿no? Una bodeguita, palos de golf, obras de arte, ya sabes. No, Y- había un par de cuadros de fotos enormes de ellos dos Sí. que no tienen desperdicio. No tienen desperdicio. Eso O sea, es México bizarro. Eso es México ¿no? bizarro. Él con una, ¿no? O sea, es como de República Bananera, Bananera. en serio, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que podríamos hacer el Museo de lo Bizarro. Ahí está. Fíjate, una gran es una idea. idea. Gran idea. Gran idea. A ver, somos el país que tiene el número 1 en la rosca más grande de Reyes, ¿no? Sí. El de la caminata zombie más numerosa del mundo. Oye, ahora hicieron el oso de peluche más El grande. oso de Por ejemplo, o sea, a ver, Acaba de salir, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. pero, o esta muñequita como las que venden de artesanías, que son como de trapo. Sí. También la hicieron, que andaba recorriendo Europa, que era gigante, como de 20 metros, ¿no? Sí. Tenemos eso, tenemos el Partenón de Durazzo, Sí. que no se nos olvide, ya en ruinas además. Bueno, la Casa de Solidaridad podría estar. La ahí, Casa de Solidaridad. ¿no? Así es. Tenemos las Las cuadros fotos de Javier Duarte, y señora. Y señora, claro. Por ¿no? ejemplo. Sí. Bueno, también uno de los capítulos maravillosos que escribió Julio, la cabeza de Juárez. La cabeza. O sea, los Pero monumentos ahorita me cuentas de eso, pero termina con la de Duarte. y recordemos que entre Perdón, otras yo cosas- puse aquí el ruido porque me acuerdo de los cuadros esos. Claro, bueno, ahí había gigantes, una ¿no? libreta donde la señora de Javier Duarte, ¿verdad? Sí. Ponía, sí merezco, ¿cómo se dice? La abundancia. Sí merezco abundancia, sí merezco sí, abundancia, sí merezco exacto. abundancia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, cuando es detenido Javier Duarte dice que se va a poner a dieta, se hicieron cualquier cantidad de chistes sobre Sí. la dieta de Javier Duarte, además, creo que no duró mucho. Sí. En huelga de hambre, quiero decir, no dieta, se dijo que era una dieta, Sí. pero nos pareció que él merecía un capítulo aparte. No, sin duda. Él. Entonces, toda la historia de Javier Duarte la contamos ahí. Y luego, aparte, tenemos un capítulo de gobernadores. 2 capítulos de gobernadores, incluso. Uno lo hizo Alejandro y uno lo hice yo. Sí. Porque está el otro Duarte, pero Borges, pero bueno, síguele sumando. O sea, casos No, es que tuvimos nuestros sátrapas impresionantes. impresionantes. Es que, y no ha cambiado eso. O sea, la mayor parte de los gobernadores de 50 años para acá, la mayor, tienen cuando menos sospechas de corrupción o de tráfico de influencias. Con la transición se convirtieron en virreyes. Por ejemplo, contamos en estas dos, el tigre de Huitzuco, Figueroa, que cuando fue muy ufano, dizque a negociar con Lucio Cabañas y Lucio Cabañas lo secuestró.
Los Que por secuestró. cierto, eso está buenísimo en la novela de Montemayor. Sí, exactamente. ¿No? Exacto, Guerra en el casi- Paraíso. Guerra en el Paraíso. Guerra en el Paraíso. Sí, sí, sí. Entonces vienen ese tipo de cosas. O las CONAGOs de ahora, que siempre hemos dicho que la siguiente CONAGO va a ser en la penitenciaría de alguno de los estados. Porque no, a la siguiente semana ya detuvieron a uno u otro. Pero esas reuniones de gobernadores vienen desde la época de Gonzalo N. Santos, de los años 30, 40, que era una manera de presionar al presidente. Mira, yo me acuerdo una CONAGO que hubo, no me acuerdo en dónde, pero un individuo envió la foto del aeropuerto de ese lugar con todos los aviones de los gobernadores que habían llegado, ¿no? Y entonces había una treintena, ¿no? Unos 30 aviones privados que habían llegado. No está mal, ¿verdad? ¿Tú Bueno, tienes avión privado? es una foto escandalosa. ¿Quién cree que fue ese individuo que subió esa foto? Pues es el hoy presidente de México. Ah, Con un gran olfato político, sin duda. Manuel López Obrador, por algún lado le llegó la foto y dijo, miren el dispendio, y con toda la razón. ahí yo también lo iba a decir, con toda la razón, ¿eh? No, con toda la razón, pues cómo, o sea, ¿Por qué esa exhibición grotesca? ¿no? grotesca de aviones privados de la riqueza. CONAGO, claro, Sí, ¿no? pues sí. Eso explica por qué estamos en el otro México bizarro de la 4T, Así es, pero así bueno, es. ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa y vamos a seguir con Alejandro Rosas y Julio Patán. Nos van a seguir contando anécdotas de su nuevo libro en México Bizarro 2, que ya está a la venta, por cierto, ya está en las librerías. Ya está en librerías, ya está en librerías, ya en formato electrónico. Y en yo estoy audiolibro. seguro que va a tener el mismo o más éxito que el primero. Regresamos en un momento más. Perdón, no me aguanto la risa, pero es que qué cosa esto del México bizarro. Ya nuestros amigos Alejandro Rosas y Julio Patán han escrito la segunda parte. No se lo pierdan, de verdad. Es que no hay manera. La verdad es que qué bonito país. La verdad sí es una chingonería este país. sí, la sí. verdad, en ese Sí, es una sentido, locura. Es una locura, Sí. es una locura. Y a ver, vamos a seguir con historias. Lo de Queen, ahora que Queen está muy de moda, Muy de gracias moda. a la película, por cierto, que a mí me gustó. Sí, a mí también, a mí también. A mí me Claro, pareció sí, muy buena claro, la película. claro. Soy gran fan. Después de los Beatles, mi segunda banda favorita es Queen. Me parece sensacional. Y vino a Puebla, ¿verdad? Sí, Exactamente. Vinieron a Puebla. A Puebla y a Monterrey era 81, 82, no recuerdo, creo que era 81 u 82. Sí. Pero el hecho es que aquí en la Ciudad de México estaban prohibidos los grandes conciertos por cuestiones de que para que los jóvenes no se juntaran, seguía el miedo no anda en burro, como dicen, ¿no? Entonces, si había espectáculos importantes, aquí por ejemplo en la Madelón o toda el Estelaris del Fiesta Americana se presentaba Olga Brinsky, eran los Olga años de Brinsky. todos queremos ver a Olga y demás, ¿no? sí, Bueno, sí. a algún empresario se le ocurrió traer a Queen. Sí. El regente entonces, que era Hank González, Hank González. dijo, no, se pueden quedar aquí en la Ciudad de México, pero aquí no puede haber conciertos. Sí. Entonces abrieron fechas en Monterrey y en Puebla. Sí. En Monterrey, muy bien, van a Puebla y dicen que ese día es el único día en la historia de Puebla que ha olido a marihuana. O sea, que podías ir por cualquier calle y olías perfectamente bien lo que olía el estadio. Era además, creo que el La Ignacio Zaragoza. conservadora Sí. Puebla La de Zaragoza. conservadora Puebla. Bueno, para empezar, de Los Ángeles antes, de Puebla de Los Obviamente no Ángeles. existían los sistemas para comprar boletos, existía boletrónico. ¿Te acuerdas que era una especie ahí como del gobierno que para que evitar la reventa? Y entonces No, era- pero en esas épocas se daban portazos. no, claro, bueno, Entraba aquí- quien se... Bueno, pagaba ese la- día había corrupción, Sí, ¿no? sí. Sí, le dabas al de la taquilla. el empresario tuvo que dar como 3 veces mordida antes del concierto para que en el momento no se lo clausuraran. Ah, sí, de plano. Sí, de plano, o sea, Esto fue en el Estadio Cuauhtémoc, quiero pensar. no, era el Ignacio Zaragoza, todavía no era el Cuauhtémoc. Ok. Y entonces, pues ya se presenta Queen y todo. Mucha gente se quedó afuera con boleto en mano, mucha gente entró sin boleto, como decías, portazo, estaba a reventar. Y muy bien el concierto, hasta que en un momento dado a Freddie Mercury se le ocurre ponerse un sombrero, el que utilizarías en el estadio. O sea, un sombrero de paja de estos como de pique. Sí.
Uy, la gente se indignó. ¿Pero por qué? Que porque era una falta de respeto para los mexicanos, que no éramos unos rancheros. O sea, una cosa de esta, o sea, de broma. Como te pondrías una falda de Bueno, era escopeta Freddie Mercury. en Escocia. No, o- pero pues era Freddie Ya, Mercury. bueno, Y a él le perdonas todo, Todo. ¿no? Total, que Todo. los poblanos no se lo perdonan. No se lo ponen. No. Y le empezaron a aventar zapatos. No mames. Sí. ¿En serio? Y en un momento dado del concierto, ya para despedirse, pues gracias por los zapatos, grita Freddie Mercury. Ya después de que termine la gira de ese año, porque estaban promoviendo el álbum The Game, Sí. que además es excelente todo. ese álbum. Creo que John Deacon o Brian May dijo, no, bueno, México, nunca regresaremos, el agua horrible, nos enfermamos, la corrupción a tope, nos las pasamos muy bien, pero no vamos a volver a México. O sea, fue una cosa así México, o sea, que Queen diga que México es bizarro. Es bizarro. Queen. Exacto. Queen, exacto. Sí, ¿no? Le pudieron haber hecho una rapsodia bohemia de, Claro, de México, ¿no? Claro. Está esa entonces. Esa está ahí, sí, mucho más desarrollada y todo. Fíjate, yo no me sabía esa Y historia. además yo me acuerdo porque pues, yo tenía en ese entonces como 13 años más o menos. Obviamente pues no me iban a llevar mis papás Sí. a Puebla, pero lo transmitieron en vivo por Radio Éxitos. Ah, En una de las estaciones que entonces todavía ¿Por era radio? AM, sí, por AM. Por radio. Por radio, entonces yo me Por acuerdo tele haberlo- no creo que- No, No, por tele no, no. Yo me acuerdo haberlo escuchado por radio, en Radio Éxitos. que era Estabas ahí oyendo todo. Everybody Sí, Find Me. todo. Sí, exactamente. Eso fue Queen en México. Queen Primera en y México. última vez. Por cierto, creo que en el 1 tienen la historia del hijo de Cedillo, ¿no? Con YouTube. Con YouTube, ¿no? Claro, Sí porque- sí la tienen sí, en México. pero es ¿no? Pero es en este. Ah, es en este. Es en este. Ah, Sí, ok. Sí, efectivamente. Es que esa es otra. Esa Cuando es otra. el Estado Mayor, protegiendo a los hijos del entonces presidente Cedillo, madrearon a varios del personal, del staff de YouTube y se armó. Bueno, uno creo que estuvo a punto de morirse o se murió o algo pasó. No murió, o sea, pero quedó tan Quedó lesionado, lisiado, claro, o sea. y sin remedio, Sí, además. sí. Un hombre que además lleva toda la vida trabajando con YouTube y etcétera, Sí, ¿no? sí. Y terminó que YouTube dijo que no iban a volver. Decidieron volver tiempo después, pero fue casi un conflicto internacional, pues. No, yo sé, yo Sí, lo de los conciertos masivos no siempre se nos da tan bien. Pero yo creo que no es En tanto, este México yo creo que no es bizarro. tanto los conciertos masivos como los hijos de los presidentes no se nos dan tan bien. Sí. Bueno, ¿cuántas? A ese tendríamos que hacer un capítulo o un libro de los hijos. la familia presidencial. No, güey. Claro, familia porque las presidencial. primeras damas también, ¿eh? Hombre. También dan. Hombre. Dan para Hombre. un ratito, ¿no? Uf. ¿Eh? O sea, ¿No? pero para un libro Yo completo. estoy pensando ya en varias. sí. Dijo, sí, no sé sí. por dónde empezar. Sí, ¿no? sí, La que sí. lo sabe muy bien, Sara Sepsovich. Saludos a Sara. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Sí, Querida. que Sí, ha escrito claro. sobre eso. La Sí. cabeza de Juárez. Sí, esa es otra, ¿no? cosa, ¿sabes qué? Un día se las enseñé a mis hijos en el teléfono, no saqué las fotos, y no me podían creer que existía eso. Es que es difícil de creer. O sea, creían que era broma. Parece Creían un que era meme, broma. ¿no? Entonces ya quedé que la próxima vez que vayamos a Puebla nos vamos a desviar No, para pero ir de a- lejos. ¿Eh? No te vayas a bajar. No, sí vale la pena ver eso. Sí, pero no te bajes, porque pues, es una zona de alto riesgo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es- Bueno, o de lejitos la vemos, sí. para que la vean, porque sí, Sí. es... No, pero es que verla de cerca todavía tiene también... ¿Y sabes que adentro es, chiste. un, sí. es un museo? No sabía. Te puedes meter. ¿Y que hay objetos de Juárez? No, ¿Qué? no, es de como arte. ¿De arte? ¿Qué tipo de arte? Mira, esa Perdón, pero... excentricidad Sí, nuestra sí, que está en... es Nesa? Sí, está en la frontera con Ciudad Neza, exactamente. O sea, que debe ser la Iztapalapa y Nesa. Sí, ¿no? Está como a 1.5 cuadras de la Guam Iztapalapa. Exactamente, de la Guam Iztapalapa. Ese sería Mira, ese. ese monumento es, como tantas cosas que han alimentado nuestros libros, un producto del echeverrismo. Exacto. ¿Sí? Ah, Entonces el presidente Echeverría decidió hacer ese monumento a Juárez y la idea original era como una especie de Dream Team. Sí. O sea, ingenieros, pero arquitectos, ya sabes, ¿no? Y la idea es que fuera coronado por Siqueiros, es decir, Ok. que la pintura sobre la cabeza del benemérito Sí. fuera de Siqueiros. Que Siqueiros Él pintara... personalmente.
Al final, don David estaba ya muy mal de salud Sí. y entonces fue un discípulo de Siqueiros. Entonces, la verdad es que No un buen sí, Parece- no un buen a ver, parece una drag queen. O sea, ¿sí me explicó? O sea, no te metas con el beneficio. no, yo no me meto con él, al contrario. O sea, me merece un nivel de respeto tal Sí. que pues sí me asusta la cabeza de Juárez, ¿no? Sí. Esto me llevó, o sea, Pero esa parte como el monumento a la revolución, ¿no? sí, O sea, es como con 4 como basamentos. 4 así. basamentos, Sí, exacto, sí, ¿no? muy raros, ¿no? Es una cosa rara. Es casi surrealista. Bizarra. Bizarra. O Claro. sea, ¿sí te imaginas? Sí, es que ya no tendríamos que decir absurdo o surrealista, es bizarro. Es bizarro. Es bizarro. Es bizarro, ¿no? Exacto. Voy a repetir a propósito, para los que van a empezar con bizarro quiere decir valiente, Sí. que eso no significa valiente. En la lengua española desde hace 100 años. Sí. O sea, y que las lenguas tienen la costumbre de evolucionar, Sí, sí, de cambiar y de adoptar términos foráneos. Aunque la Real Academia creo que no lo ha No, claro. admitido, ¿no? Pero ya El ves que de- van a veces un poquito No, lentos. ahora O sea, van más rápido, sí, por yo cierto. creo que ¿no? van muy bien. y Por tienen- cierto, pero tienes razón, o sea, el término bizarro, que es bizarre, ¿no? Así es, bizarre. Pues, ¿qué es? ¿De francés, inglés? Es francés, Ha de del ser. francés. Sí. Se batió bizarría. Yo sigo insistiendo que la última vez que se usó en México bizarro como valentía fue cuando Zaragoza le escribe el telegrama a Juárez donde dice el ejército francés se batió con mucha bizarría, pero les ganamos. Sí. Y así dice, con mucha bizarría. Fue la última vez. Nadie utiliza bizarro más que Nada. nosotros ahora lo rescatamos ya como bizarro, absurdo, como como absurdo, insólito, claro. como raro. Sí, es Surrealista, bizarro, grotesco, en fin, ¿no? Exacto. Ahora, esto me llevó a revisar la geografía monumental mexicana, porque tenemos muchos monumentos y estatuas muy pinches feos, perdón que lo diga de esta Ajá, manera. sí, o sea, sí, y muy extraños. Bueno, yo empezaría con la suavicrema que está Bueno, aquí a la unas suavicrema. cuadras. Qué bárbaro. Yo la tiraba, ¿eh? Es que además ya No, yo la tiraba, de verdad. Aparte, con el tiempo se ha vuelto todavía más espantosa. Y estoy hablando del monumento al bicentenario que hizo el presidente Felipe Calderón, No, bueno. que costó una millonada, que es una cosa espantosa. Bueno, y espantosa. que además se perdió porque tenía que destacar, digamos, el medio de reforma y ahora está rodeado de unas torres gigantescas. ¿Te ¿no? acuerdas que Totalmente. la convocatoria era un arco? Sí. Iban a hacer un arco, El arco pero iban a bicentenario. hacer algo también muy bonito de entrada a Chapultepec, que era la idea, Sí. ¿no? O sea, bueno, qué desperdiciar el bicentenario de la independencia en una cosa así. Bueno, pues No, está... supongo que no la incluyeron, pero... Está mencionada la Ah, ¿sí? sí, señor. Y está, por supuesto, es que hay muchos. A ver. Mira, se nos ha olvidado, pero por ejemplo, hay en Michoacán un monumento a la paleta helada. No. Sí. En la tierra de la, voy a decirlo, ¿La michoacana? de la Michoacana. Sí, que son buenísimos. Muy buenos, claro. Ah, ¿no? Oye, y grandes empresarios. por Grandes cierto, empresarios. Hay que decirlo. Bueno, hay un grandes. monumento a la paleta. O sea, y al helado. O sea, es muy raro. ¿Y dónde está eso? ¿En Uruapan? Eso no, ¿cómo se llama la ciudad de donde salió la Michoacana? Es Pues yo creí que era la... ¿No es San José de Gracia? No. No me acuerdo. Honestamente no me acuerdo. O sea, Sí. tenemos... ¿Y cómo es? Pues, a ver si nos las consigue. sí. La podemos poner ahorita en la pantalla a nuestro productor. Luego tenemos bueno, hay uno que es extraordinariamente feo, que es el que le dedican a Madero en Coahuila, mano. Le llaman lo el conozco. rallador de queso. No, este también está, pero... El raya. pero salvaje, ¿no? Tenemos no estoy haciendo un chiste, en Aguascalientes hay un monumento al guarache. No. Sí, al guarache, ¿no? Entonces No, hay man. como un guarache con un pie. Pero un guarache grande, Muy grandote. grande, sí, muy grande, en una escalinata así. Y una mano, como acercamos al guarache, la gente dice de broma que por el pie de atleta, ¿no? Entonces, que ya ves que aquí la gente siempre arregla con humor El guarache. lo que nació disfuncional, ¿no? No manches. Hubo un monumento al ovni, nada más que ese ya desapareció tristemente, aunque se encuentra en fotografías todavía. Es decir, sí tenemos una colección de, Sí. pues, Mira lo que nos consiguió Iván. A ver si lo podemos ver. Ahí está. ahí lo Ah, tienes, no, ¿ves? Y con un bueno. cono de helado también. ¿Qué cosa? Híjole, no puedo creer que se haga eso. No manches. Oye, como, bueno, Sí está bizarro. no sé si te acuerdas de esta historia que dicen, el monumento a Hidalgo y Allende y Aldama, me parece que son los tres jinetes, que está ahí por la Marquesa, que señala el lugar del Monte de las Cruces. Sí. Al parecer, quien posó para el Hidalgo es López Portillo. No. Y entonces tiene el estilo Las de patillas. las patillas.
No sabía. Ese es eso. se dice, pero Pero él cuando estás él ahí. era el Quetzalcóatl, no Hidalgo. Ah, no, bueno, claro. Bueno, pero- depende del día. Sí, ¿no? depende Se del levantaba día. y Hablando de decía, Quetzalcóatl. hoy soy Hidalgo. Me recuerda a alguien, por si Esa es otra historia que viene en México Bizarro 2, de cuando se descubre el Templo Mayor durante las excavaciones Sí. de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y entonces, él, cuando hace el prólogo de un libro que hacen sobre el Templo Mayor, verdaderamente él siente que su misión era haber rescatado eso como si fuera un nuevo Quetzalcóatl. Una megalomanía de López Portillo en ese sentido. No, era sencillito. Bueno, sus aviones se llamaban el Quetzalcóatl 1 y el Quetzalcóatl 2 como sí. partido de fútbol. Por cierto, hablando de monumentos, se robaron un monumento que era muy bonito, majestuoso, desde luego, pero era el de Zapata, ¿no? En Morelos, entrando a Morelos, Sí. o era Morelos. ¿Se acuerdan? No, En la carretera. En la carretera México-Cuernavaca. Era Morelos. Era Morelos. Entrando a Morelos había un Morelos, ¿no? Claro, porque el Zapata está en Cuernavaca, tienes razón. Y se lo robaron. Y se lo robaron. ¿En serio? Claro, ¿no sabías eso? No. Sí, ya no existe. Basas por ahí se lo robaron. Y ahí está para México Bizarro 3. De verdad, y se lo robaron. Y la idea es que se lo robaron pues, porque era de cobre o de bronce. Claro, ¿no? lo fundes y lo sacas una funden. lana. ¿no? Como se roban a veces las alcantarillas. Las alcantarillas, ¿No claro. sabías que se robaron la entrada? No, ahí está, para México Bizarro 3. ¿Ves? Ya, ahí está. Es que ya ahí empezamos. está, ya se las regalé. Ahí les cabrón. encargamos que nos vayan mandando anécdotas para un volumen 3. Exacto, No que exacto. falten, pero siempre es bueno tener de dónde Oye, y elegir. para terminar los monumentos, lo que salió ahora que fue el otro aniversario más del natalicio de Benito Juárez, ese Benito Juárez No, el nuevo Benito Juárez. Ese lamentablemente. que parece E.T., cabrón. Sí, no manches, que o sea, lamentablemente o sea, ya habíamos entregado para imprenta, caray. No, porque pero ese sí. tenía que entrar, pero ¿Qué onda? impresionante. Flaco favor sí. le hacen a Juárez. De por sí era poco agraciado, podríamos decir. No vayas a decir. Y todavía le Me hacen van a- una cabeza Me van a de- acusar de clasista y de. No, pues era poco agraciado. O sea, la propia Margarita decía en una de sus cartas, decía, sí es feo, pero es buen hombre. Ahí está, lo Y está decía documentado, Margarita. Margarita lo decía. No, pero ¿qué onda con esa estatua? No, creo que fue en Aguascalientes que la. Sí, ¿no? sí, Aguascalientes que ha tenido sus ¿Qué onda con Sí. el alien ese que pusieron? Es maravilloso. Es maravilloso. Ah, bueno, y ahora en la época de los memes, este busto de Juárez en la bicicleta de Elliot como E.T., que iba volando junto a la... ¿Qué? O sea, el mismo monumento bueno, que ¿La era- cabeza? La cabeza, el busto de Juárez que hacen que es como E.T., Sí. pero pues ya ahora en la época de los memes, Ah, el meme sí, donde le le ponen en la pusieron. bicicleta, Sí. en la canastilla como E.T., Sí. y va volando. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ay. Y regresamos a este México bizarro con Alejandro Rosas y Julio Patán en un momento más. Oiga, qué buena está esta charla del México Bizarro con Alejandro Rosas, Julio Patán. Ya sacaron su segundo libro, el libro 2 de México Bizarro, ya está a la venta. Y mírenlo, mira, ve lo que te decía de la estatua. A ver, ya nuestro productor logró aquí en los comerciales sacar, mira. Ahí está. No, bueno. Antes, José. la estatua ecuestre. dice? Sí es. Sí es José, de. sin ese que se cayó, María Morelos. Exacto. Así estaba antes, era una Pero bueno, estatua debió haber enorme. ido un y tráiler, así, una grúa. pues sí, se la llevaron, así se ve ahorita. Como tú dijiste, en buen español, durante el mensaje, ¿qué dijiste? Se la chingaron. Se la chingaron. Sí, cabrón. sí. Se chingaron No, del prócer de la patria, José María Morelos y Impresionante, Pavón. ¿no? Se chingaron. Sí, pero no es una No, cosita así. era es enorme. monumental. Era ¿cómo la Debe pesar bajaron? ¿Cómo? varias toneladas, supongo, Y ¿no? nadie se dio cuenta, porque aparte está en medio de la carretera. Exactamente. ¿No? O sea, no pasa la patrulla de Camín, la federal, o qué pasa. O sea, porque no te estás llevando el bonsai, ¿no? O sea, es una estatua de
secuestre. Oiga, ¿qué se estarán llevando ahí? No. Bueno, seguimos con las anécdotas que tienen. 90 anécdotas. Fíjate que ahorita que comentábamos en el corte, pues obviamente le dedicamos de distintas maneras a cómo los mexicanos nos hacemos presente en el extranjero, ¿no? Entonces comentamos algunas como pues, la típica del Mundial del 98, el mexicano que va y se orina en la flama eterna Increíble. debajo del arco del triunfo para demostrar que no era eterna, ¿no? Bueno, Porque así era se podía- eterna y es el monumento al soldado desconocido. Claro. Es una cosa muy importante. No, claro. No, o sea, los A los soldados, soldados muertos de la defendiendo a gran... Francia. De la France. ¿no? Imagínate, y que Sí. se orine un mexicano ahí. No. Bueno, a ver, No, en no. el acto de desagravio, porque hubo una cosa diplomática de desagravio, ya sabes, ¿En con la eso? embajadora, claro. Y la representante francesa, para que veas también lo que son los franceses, la representante del gobierno francés dijo, así como, digamos, con una vaga esperanza, dijo, bueno, espero que el señor que apagó la llama haya estado borracho. Le podemos decir aquí a esa mujer que sí. Sí, estaba borracho. Sí, Sí, había sí, bebido sí. muchísimo. Ah, no, bueno, pero es que eso es típico. O sea, Sí, sí. el mexicano solo hace ese tipo de cosas en un estado de ebriedad absoluto. pedo. Sí. Bueno, ahí está la otra, el tren bala. El tren bala en japonés. Japón. O sea, Sí. nunca en la historia del tren bala japonés nadie había utilizado la palanca de Emergencia. emergencia. Y que llega un borracho en el Japón-Corea. En el Mundial de Japón-Corea. Exactamente. Es la única vez que se paró desde que empezó el Shinkansen, que es el tren Sí. bala, el Shinkansen. Lo cual, por cierto, es una disrupción tremenda para el sistema ferroviario Claro, funciona japonés. con una precisión y una Y puntualidad. ahí va el mexicano y boom, y No, no olvidemos, pues estaba borracho. cabrón. no olvidemos que le pusimos un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela. En Sudáfrica. Es que los mundiales luego los manejamos mal. No, los mundiales Yo creo que es por la horrible. frustración, o no sé. Fíjate pero- que yo me fui al de Brasil y quiero decirte que no me acuerdo, en un aeropuerto de una ciudad brasileña estaba el famoso Juanito, hablando de México Bizarro. Ah, claro, ese es personaje de nuestro volumen 1. Sí. Ah, pues ahí Claro, está. Bueno, estaba Juanito. Y no sabes el relajo que se armó con Juanito bailando como si fuera Tongolele, borrachísimo, desde luego. Borrachísimo. Y unos 50, 60 mexicanos gritando, Juanito, Juanito. Sí, ¿En dónde? ese es típico. En un aeropuerto. Bueno, cabrón. ¿qué tal estos Y Juanito bailando como Tongolele. Claro. cabrón, ¿no? O sea, increíble. ¿Qué tal estos mexicanos ahora en el Mundial de Rusia? Que además, ese es ingenio mexicano del bueno. Ya ves que nos prohibieron el Sí, ¿no? sí. Y entonces parece que van a gritar el y empieza la canción de Luis Miguel, esta de... híjole, es que es buenísimo ese video. Ahorita me acuerdo de la canción. Entrégate. Entrégate. Aún no te Y- siento. pero ahí yo creo que en la bizarría buena, Sí. el compatriota que están dos rusos, por demás, gigantescos, agarrándose a madrazos, Sí. y este entra a separarlos gritando tranquilovskis. Pero eso es una joya total, ¿no? A propósito, No, sí. sí se separaron. Sí, O sea, dijo la palabra. lo hizo bien. Tranquilovsky. Pero ahí está padre, porque eso la verdad es el mexicano Ingenio. en buen plan, además, En ¿no? O sea, ingenio, porque sí. eso también hay, desde luego. Sí. De hecho, animamos bien los mundiales, ¿eh? Lo que pasa es que nunca bueno, falta el energúmeno, pues. no, Pero no, el público mexicano No, bueno, yo te voy a decir, Lo hace yo muy que bien. estuve en Brasil, eso es magnífico. es magnífico, Es- claro. O sea, sí te dan ganas de regresar. Padrísimo, A ver, sí. es un desmadre. Sí, sí. No, o sea, pero sí es está buena realmente. onda. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces sí. ¿Eh? Sí, a veces sí. Y los cánticos Con y el eso. energúmeno. Sí, no, Bueno, el otro mexicano que causó noticia fue el que dijo, voy a parar el barco, alguna cosa así amenazó, quiero llamar la se atención tiró. y se tiró. Se tiró. Y nunca Brasil, encontraron el... Brasil, ¿no? Ese- Sí, pero Brasil. ese no viene en. Claro. O sea, en el- hacemos en una- el de Brasil. Yo lo que Sí, hago ¿de es Brasil? que los mexicanos ¿Se siempre murió? estamos... Sí, Claro. Sí, desapareció. No, como no había tantos hoteles en Brasil, iban en un barco. crucero. Sí, claro. Creo que 300 mexicanos O más. borrachos. Ahí va. No. Y uno acabó suicidándose, sí. Ahí van todos los que eran los de las promociones. Exacto. Entonces, e invitados especiales o invitados por firmas y eso. O sea, era un barco mexicano, bueno, un crucero, pero yo creo que eran como 1,000 mexicanos, ¿eh? O sea, Sí, con 1000. No, te digo porque a mí me ofrecieron ese viaje y dije, no, hijo, mano. No, imagínate. No, porque iba con mi hijo, entonces No, pues no, no. súbete con tu hijo
menor de edad, al crucero del al amor. crucero de 1,000 mexicanos borrachos. Hijo, no jet. Sí, ahorita sí me iría, ya que tiene sus 18 años. Sí, ya, sí, véngase, ¿no? Oiga, pero a ver, un par de anécdotas más para ir. Uy, bueno. A ver, Julio. bueno, a Por ver. favor, no. El osito panda. Es El maravilloso. osito panda, a ver. Osito panda. Aún Fíjate, no anda. Exactamente. Fíjate que en 1981 nace el primer oso panda en cautiverio y fue realmente una conmoción nacional por lo mismo, porque era el primero en toda la historia que podía nacer y había nacido en México. Sí. Entonces, para empezar, en ese año, esto fue a principios del año del 81 y en octubre se iba a dar la cumbre norte-sur en Cancún. Correcto. Entonces, de pronto... Con Quetzalcóatl y... Claro, entonces López Portillo dijo, ¿por qué no le ponemos al pandita Cancún? Entonces ya todo el mundo le iba a poner, no, pues sí, Cancún, hasta que le dijeron, señor presidente, Cancún significa nido de víboras. Pues creo que no es conveniente para el pandita, que es todo. Bueno, la segunda, ¿por qué no hacemos una canción tema insignia? Claro. La hizo Yuri, Yuri. pero financiado por el DIF que acababa de ser inaugurado en 1977 por Carmen Romano Rubio de Díaz. No, Carmen Romano López Portillo. López Romano Portillo. Rubio de Díaz. Sí. Se me traspapeló el tiempo. Y entonces el DIF pagó la producción de ese disco que era un sencillo. Y entonces, Osito panda, que aún no andas y ya queremos verte jugar. Nos salió la Bueno, nostalgia. Era un fenómeno el osito panda, Bueno, ¿eh? ¿Cómo había- se llamó? Togui. Bueno, Togui. Togui, que Es significa correcto. niño. Sí. Y resulta que era osa. Es Pero ya no le quisieron cambiar el No nombre. sabía yo eso. sí, era No. eso. Oye, Es pero un nombre las muy bonito, colas en además. Chapultepec para Yo De estuve un en esas millón. colas, ¿eh? Sí, pues yo sí. también. Y Pues yo lo también. mismo una pesadilla porque de veras no me acuerdo, o sea, pero sí, o sea, no sé cuánto tiempo hicimos de cola, Sí, sí, pero sí. horas. Horas. O sea, porque eran colas que Y pasabas y los veías 30 o sea, segundos no, y vámonos. yo no lo vi. ¿Eh? Porque yo no lo vi, porque además luego se esconden. Claro. O sea, son tímidos. Ah, sí, atrás de Y- los bambús. Y era así de, vámonos. Entonces yo, 3 horas de cola y no lo vi. Hasta un millón de personas en fin de semana se registraban haciendo filas. Imagínate. No faltaban los vivales de te vendo el lugar, globos, inflables, de todo había. Fue una pandamanía. Sí. Pero además, increíble porque el niño que gana es Rarámuri. Sí. Pero su nombre era 1000 veces mejor que el que le puso de Togui. Su nombre es Parménides Orpinel. Se llamaba el niño. No. Sí, Qué precioso. Era mejor. Parménides Orpinel. Ah, qué es una palabra maravilla. increíble, ¿no? Sí, es como Sí. de novela griega, Claro, cabrón. bueno, ¿no? sí. Parménides. El chavo cuenta tiempo después que pues, lo mandan a la Ciudad de México. Jacobo Zabludowski le da el premio. El premio era un Atlantic pintado de pandita. ¿Cómo un Atlántico? Un Atlantic, que obviamente recibió su papá. Pero El niño Rarámuri Y gana- le dieron un Atlantic Ajá, que- pintado de panda. Sí, horrible. O sea, No, imagínate. habría que recuperar eso. A ver si en los 5 minutos que nos quedan nos recupera nuestro productor en la magia del internet, ese Y había- Atlantic Claro, de pintado panda. de panda, Y le ¿no? habían ofrecido una beca de estudios que dice que nunca recibió. Ah, ¿no? No. Y luego empezó en esta pandamanía, pues acuérdense de los panditas, César Costa y Chabelo en la carabina de buenísimo. Ambrosio. Maravillosos. Que era buenísimo. Buenísimo. Sí, rodando y así. Rodando, de Sí, morirte la de morirte de risa. De los mejores programas de comedia Para mi en- gusto, en sin México, duda. La Carabina de Ambrosio. Sin duda. Hubo Buenísimo. todavía a los 5 años una moneda conmemorativa hecha por el Banco de México por los 5 años de Togui. ¿Y vive todavía tu güey? No. Murió por el murió. 90, vivió como 13 años. Si fue 81, como en el 93, de muerte natural. Y todavía hubo Pero una siguen habiendo pandas en Sí. el zoológico de Chapultepec. Sí, ¿verdad? Sí. ¿no? Porque sí, volvieron, la reproducción volvió a Lo que ser sí creo posible. ya quitaron es el oso polar, que otra vez en era el México terrible. bizarro, imagínate terrible. a 30 grados Sí. con esta contaminación. bueno, la cosa pintada yo me de acuerdo, azul. sí, O sea, yo me acuerdo de ir a verlo y ver esa. ese pobre animal, Parecía una alfombra, el Sí, pobre sí, ahí pobre tirado, muriéndose de calor y de contaminación. No, bueno. Era una cosa cruel. Era una cosa cruel. Oye, Sí. y bueno, y termina el capítulo con la otra canción, la que hizo Ginny Hoffman.
La de Esa sí no me Togui acuerdo. Panda le pusieron al pandita del amor. Togui Panda ya lo llaman sus amigos del salón. No, esa no me acuerdo. El panda. El panda fue impresionante. Panda. No era 1981. una cosa menor, ¿eh? Fue el primer panda que nació en cautiverio fuera de China. Claro. Sí, Es decir, claro. sí No, era sí tuvo su tenía chiste. importancia, pues. Sí, ¿no? sí, tuvo Sin su duda. chiste. Todos fuimos pandas. A ver, ya conseguimos el Atlantic de... No, que no lo encuentra. Bueno, una pena. pues, una pena. A ver si lo vamos, para la semana que entra lo conseguimos. Conseguimos el Atlantic, sí. Pistado de pandas. No, bueno, no tiene desperdicio eso, No, ¿no? es una- Para el Museo del México De Bizarro. veras deberíamos hacerlo, ¿En ¿eh? Ahí sí hay serio? un patrocinador. Oigan, jugamos la colección con ¿saben que en gusto, ¿no? Berlín hay uno de los museos que a mí me son más interesantes que he estado? El Museo de la Alemania comunista. Ah, debe ser buenísimo. De cómo vivía. Oye, ¿sabes que yo no fui? Estuve Buenísimo. en Berlín, que me encanta. La, No, yo no- o sea, cómo eran las casas, los coches estos que eran de 2 cilindros. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se Sí, llamaban. los Skoda. No, esos eran checos. Esos eran checos, sí. Sí, pero era muy bueno. Y los coches que utilizaban los altos funcionarios, ¿no? Que eran unas limusinas estas Sí. negras. Estupendo museo. Oye, me encanta. Oye, no, también Sí. bizarro allá en Berlín es el tour que puedes hacer por los refugios me encanta. antinucleares. sí. No, impresionante. bueno, es una cosa Eso es sobrecogedor, buenísimo. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, una última. Bueno, te queda a ti. Bueno, estamos hablando de nombres. Yo también hice un apartado de nombres bizarros que existen. Ok. Todo lo que mencionamos en este libro son de la historia de México, ¿no? Sí, sí, sí. Nombres que existen. Sí. Entonces, nombres de... Sobre todo en Oaxaca hay unos Entonces, nombres, a ¿no? Así que me acuerde, Terminator. O sea, hay un Terminator. Alguien que le pusieron Terminator. No, Hay un Voldemort. ¿Sí? Hay... Voldemort García. Sí, sí, sí. Hay un Audelino Superman. ¡No! Zuckerman, güey. No lo Superman. entendiste bien. No tienes idea. Es una cosa impresionante. Audelino. Y luego hay una serie de nombres que se han ido prohibiendo. Hay en escala estatal, en la federal creo que todavía no, pero hay como una pues, lista negra que yo aplaudo Sí. de nombres que no le puedes poner a tus criaturas. ¿Se me explicó? De ¿Dónde quedó gente la que- libertad de expresión? Claro, yo digo que es un problema casi Julio. filosófico. O sea, los liberales tendríamos que defender el derecho de la Claro. gente de ponerle Como quieras. clítoris a su hija. Clítoris. O sea, alguien llegó y dijo, quiero que mi hija se llame Clítoris. Y una persona... en Bueno, la Estados- quería... Sí, una persona a ser feliz, ¿no? O sea, No sé, o sea, ya. y digo, Lo que infeliz. iba a decir no lo voy a decir No, porque infeliz, me van a... No, y un juez dijo no. Entonces, No. ahí está, sí, no. No le pongo clic. Hitler no se puede poner, por ejemplo, en Hitler varios no. estados, porque hay gente Sí. que lo ha intentado. Sí, sí, sí. Entonces, ya es que hay un submundo nazi en México bastante extendido, ¿no? Bueno, te voy a decir, yo tuve 2 alumnos cuando estaba en el CIDE, había 2 alumnos gemelos, buenísimos, los chavos, de Oaxaca venían. Y a uno, su papá le puso a uno Yacir y al otro Arafat. No me digas. Sí, ahí lo puedes poner. No me digas, fíjate. Eran buenísimos. Si nos están escuchando, los mando a saludar. Buenísimos los chavos. Y uno Wow. se llamaba Yacir y el otro Arafat. Bueno, Queda hay- claro quién era el héroe del papá, ¿no? Sí, sí, Que era sí, un maestro sí. oaxaqueño, si no mal recuerdo, pero en fin, ¿no? Bueno, de esos hay los que se te ocurran, ¿eh? Sí. O sea, los que se te ocurran. Muchos, muchos. Entonces, pues me puse a hacer ahí una pequeña investigación. Ay, menciono muchísimos nombres inauditos. Inauditos. Y Clítoris existentes. sí se acabó y No, ese creo que se prohibió. No sé si en otro estado, otra ¿Pene? persona. También ha habido intentos de pene de vagina, por ejemplo. sí. No. Es una cosa sorprendente, ¿no? Es que no te voy a decir lo que me está diciendo por el Chicharito, el productor, porque no puede salir esto ni a las 10 de la noche. el suciazo de Iván. No, Zamorano, ese Iván, ese se debería llamar pene. Ese sí se debería llamar pene. Oiga, pues qué gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias, Leo. Tú presentaste en Sociedad este libro, te lo voy a decir. ¿Sí? Sí, esto es la presentación en Sociedad. mira. Oigan, pero ¿qué van a hacer una presentación? Sí, todavía no sabemos En cuanto cuándo. sepamos. No, pero Sí. hagan una de relajo No, va a ser, para los vamos a pases. hacer va a ser bizarra. Va a ser bizarra, sí. te lo garantizo. Bueno, y me invitan. Sí, no sean no, gachos, obviamente, ¿no? obviamente. ¿En el Covadonga o dónde? Ah, me gusta. ¿Sí? Me gusta. Uy, me gusta. estaría bien. Ándale, los Me gusta. neoliberales toman el Covadonga. Covadonga. Eso estaría Sí, bueno. México Bizarro 4. 4T. 4T. Inviten a los de Democracia No, Deliberada. son cuates, hombre. Nada más están Por eso, molestando. Porque... por eso. Sí, por supuesto que sí. Ándale, un debate. Un
un debate sobre bizarro. México A ver bizarro quién a ver entre quién chairos y fifís. y fifís. A ver quién aporta anécdotas más bizarras de la historia de México. Oye, pero el México bizarro de la 4T ya tiene sus... Ya Están ahí va. acumulando. Ahí se van Están acumulando, ¿no? ¿O no? Están acumulando. Uy, sí. También nada más con los gobernadores ya empezamos a... Tú me decías hoy una muy buena, que en medio de la contingencia y el incendio que había el sábado acá, nuestro querido amigo Andrés Layú, ex colaborador de este programa, tuiteó que se iba a ir a andar en bici por Reforma. O sea, sí está medio bizarro. Yo, por suerte, no ando en bici, mano. No, bueno, imagínate andar en bici así como está No, la bueno, ciudad. cualquier cosa que hagas al aire libre, como estaba. Sí. No, o sea. No, bueno, pero pues, ¿cómo? Bueno, y en ese México bizarro, ¿qué tal? Pidiendo todos lluvia y que hay lluvia y luego un granizo Descomunal. espectacular. Sí. Dato real. Tlaloc fue trending topic en Twitter ayer, en México. Te estoy diciendo un dato real. Tlaloc. Fíjate, Así. ese es el México bizarro. Tlaloc. O sea, cosas que podemos llevar a ver, ¿en qué momento de la historia de la humanidad alguien pensaría que Tlaloc, el dios de la lluvia de distintas culturas prehispánicas, podría ser trending topic? Pero además en Twitter. Lo conseguimos. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Deberíamos hacer ya viernes de México bizarro, mano, nada No más. es mala idea, ¿eh? O sea... Me llevo la tarea, eso sí, de conseguir foto del Atlántico. Sí, De Osito Panda. No, es que eso sí está muy cañón. Rosas. Te lo juro. Rosas. Seguro era un Atlántico. Absolutamente. No un Golf. Era Caribes. se llaman Caribes. Caribes. No, No, este era un grandes Atlántico. coches, a O sea, el propósito. Atlántico era de lujo. Era, Claro, Por eso era ¿no? un super Y premio. eran grandes coches, ¿eh? De pintado de panda. Pintado de pan. No. Gran reto que tenemos que hacer. Sí. Tenemos que conseguir esa Museo foto. de México Bizarro. Museo de México. Ahí si alguien quiere patrocinarlo, insisto, aquí hacemos la curaduría. Así es. Querido Mi querido Leo, Julio, muchas gracias. mucha suerte, mi querido Muchas gracias, Leo. Alejandro, en este nuevo libro bizarro, México Bizarro En 2. todas las versiones. En todas las versiones. Papel, claro. digital, audiolibro. Audiolibro y ¿qué más? Algo bizarro. ¿Cómo sería un libro bizarro? Híjole. En rollo de papel de baño para irlo. Sí, para tu casa. Exacto, lo vas leyendo. Gabriel Sandoval, nuestro director, ahí Lo vas leyendo y ya Ahí te lo negocio, usas. Esas Ya. regalías se las pasas a Leo. No creo que vaya a tener mucho éxito, que digamos, pero bueno. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes, ya en el México Serio, a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Buenas noches.